Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Bogotá, desde los estudios centrales de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, Fernando Quijano, director del Diario Económico de La República, aquí en Colombia. Bienvenido, Fernando, a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Lucía Benavente, periodista de RCN Televisión, bienvenida también. Gracias, buenos días. Yamit Palacio, periodista de RCN Noticias y de la FM de RCN, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos, un saludo para usted y para la audiencia. Y Eduardo Briceño, periodista de La Silla Vacía, una página dedicada a la política aquí en Colombia, bienvenido también. Muchas gracias, Juan Carlos. Y el primer asunto, Fernando, tiene que ver con el escándalo de Odebrecht, la constructora brasileña, la más grande de América Latina, que está involucrada en un escándalo monumental en varios países de la región. Odebrecht, por una red de sobornos que se montó en el Brasil, se ha llevado por delante a varios dirigentes políticos que están en prisión. Entre otros, se ha visto salpicado a Lula da Silva, expresidente de esa nación, y a varios miembros del Parlamento. Lo mismo ha pasado en el Perú, lo mismo ha pasado aquí en Colombia, donde hay algunas acusaciones que tienen que ver con la campaña del presidente Juan Manuel Santos, su segunda campaña, y con la campaña de Óscar Iván Zuluaga, quien fue derrotado por Santos en los comicios anteriores. Pero lo que ha pasado en las últimas horas es que un juez ha dictado una orden de prisión preventiva en el Perú contra Alejandro Toledo, quien fuera presidente a partir del año 2001, empezó su periodo en el año 2001, y se lo acusa de tráfico de influencia y lavado de activos. Dicen que Toledo estuvo en una reunión con el representante de Odebrecht en el Perú, el señor Jorge Barata, junto con un amigo del propio Toledo, Youssef Mayman, y que llegaron a pactar unos sobornos de $35 millones para que Toledo favoreciera la construcción de la carretera interoceánica que comunica al Perú y al Brasil y que fue inaugurada, entre otras cosas, por Lula da Silva. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar este escándalo en el Perú? Sobre todo porque parece que están a punto de pedir una orden de busca y captura contra Toledo, quien se encuentra en París, según ha dicho su abogado. Mire, una cosa bien interesante aquí es que cuando explota, yo lo llamaría este tsunami Odebrecht, una de las constructoras más importantes del mundo, no solamente la más importante en América Latina, sino de las más importantes del mundo, hace un efecto dominó. Primero arranca con Lula da Silva, luego con Dilma, y cuando uno ve dónde pusieron los sobornos, hay más de $300 millones en Brasil. Tumba a Dilma, perjudica gravemente políticamente a Lula da Silva y luego va cayendo mandatarios e infectando mandatarios en proporción a los recursos destinados para pagar sobornos y ganarse obras, es decir, sacar la competencia a punta de cheque. ¿Qué ha pasado? Entonces, primero cayeron los brasileños, digamos, los rubros en sobornos más grandes están en Venezuela y nadie ha hablado de ese tema. En Venezuela ahí está el presidente, ahí no ha pasado nada, que siguen siendo los rubros más grandes. Luego Perú, donde no solamente se ganaron esta carretera que hacía mención Juan Carlos, sino también la línea de metro de Lima. ¿Qué ha pasado con Alejandro Toledo? Pues nada más importante que un expresidente, gestionando como PR en un país. Y se acusa de que se recibieron $20 millones. $20 millones que está casi probado que le entraron a su esposa y a él directamente. Es decir, y estamos ante la historia presente de Perú, que va a haber 2 presidentes en la cárcel, porque seguramente ya con la circular roja a 190 países, él de tarde que temprano van a empezar si desde Francia lo extraditan a Perú, pero la noticia hoy en Perú es si se va a extraditar a Alejandro Toledo. Entonces me parece muy grave, y luego los otros mandatarios, porque ese es como el meollo de la pregunta, Juan Carlos, es en Colombia no solamente afecta una campaña presidencial con Óscar Iván Zuluaga, sino si el gobierno de una u otra manera sabía o recibieron unos patrocinios políticos. Panamá, y nos falta República Dominicana y Venezuela.
Alejandro Toledo, como dice Fernando Quijano, Lucía sería el segundo presidente en ir a prisión, si es que lo meten a la cárcel, después de Alberto Fujimori, quien está condenado y está tras las rejas por delitos de lesa humanidad. Además, el juez peruano ha dicho que ha dictado esta orden de captura contra el señor Alejandro Toledo porque él pasa mucho tiempo por fuera del Perú, incluso dicta clases en la Universidad de Stanford en California. Yo creo, en la línea de lo que le decía Fernando, ese efecto dominó, ese tirar del hilo conforme se vaya sacando más información, e incluso haya personas que vayan revelando información, se va a ver comprometida más gente, y yo incluso llegaría a pensar que esto puede salirse de Latinoamérica. ¿Quién sabe si esto puede salpicar a parte de Europa o de Estados Unidos por la magnitud que está teniendo? Me parece que esto demuestra la debilidad del sistema democrático en Latinoamérica, y me preocupa porque no estamos hablando de empresarios, sino que estamos hablando de funcionarios públicos que han ejercido el cargo, pero sobre todo gente salpicada que todavía está en el poder, lo cual nos afecta directamente a todos, sobre todo a la prensa, en cómo vamos a poder revelar toda esta información, cuáles van a ser nuestros límites, porque estamos hablando de la campaña de Santos, pero por ejemplo en Argentina el mejor amigo de Macri también está salpicado por este caso. Entonces me preocupa que sean funcionarios públicos en activo quienes estén involucrados y que ni se pronuncien y por supuesto no se van a hacer a un lado. Yamit Palacio, aquí en Colombia el fiscal general de la Nación en los últimos días expidió un comunicado, dio una rueda de prensa en donde dice que tiene indicios de que entra un dinero, alrededor de $1 millón a la campaña del año 2014 de Juan Manuel Santos, el actual presidente de la República. Santos ha pedido una investigación, los directivos de la campaña han dado algunas explicaciones. Para algunas personas se apresuró el fiscal general de la Nación al hacer este tipo de anuncios porque dicen que ha salpicado en cierto modo la imagen de Santos. Por otro lado, hay una investigación por unos pagos de Odebrecht a un asesor político en el Brasil, Duda Mendoza, que iba a prestar sus servicios a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe, del Centro Democrático, opositor a Santos y quien perdiera las últimas elecciones con el propio Santos. ¿Se puede llevar por delante la imagen de Santos este escándalo aquí en Colombia, o usted cree que se ha ido desvaneciendo lo que dijo el fiscal? Cuando usted pregunta, ¿se puede llevar? Es como si fuera hacia el futuro, como si eso fuera a ocurrir en el futuro. Ya se la llevó, es decir, ya eso sucedió. Y el escándalo de Odebrecht lo que ha hecho es nivelar por lo bajo a enemigos ideológicos de antaño e incluso a personas que ya tenían una enemistad política creada. ¿A qué me refiero? A nivela por lo bajo al chavismo y a los enemigos del chavismo, es decir, Venezuela y el uribismo en Colombia. Nivela por lo bajo a tradicionales enemigos políticos como Martinelli y Varela, Uribe y Santos, ambos gobiernos salpicados con el mismo escándalo. Pero para que lo aterricemos en Colombia de lo que se está hablando es de un soborno de alrededor de 10, 11 millones de dólares que se reparte más o menos por mitades entre aquello que recibieron funcionarios del gobierno anterior, es decir, de los 8 años del gobierno Uribe, más tal vez un 40% que habría ido a parar a funcionarios del gobierno actual. Hay sobre ello solamente una captura, una captura, quiero decir, de alguien que hubiera sido funcionario, un viceministro. Hay otra captura de alguien que era una especie de relacionista o de mandadero de los señores de Odebrecht, pero ya el efecto está golpeando la imagen del presidente Santos y sin duda va a ponerlo en el mismo plano, es decir, ¿qué logra al final todo esto? Que Martinelli le diga a Varela, ¿usted de qué habla si usted también recibió? Que Uribe le diga a Santos, ¿usted de qué habla si su gente también recibió? Y el panorama en ese sentido hace que todo el mundo piense que si todos somos culpables, nadie es culpable y que esté libre, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero Yamit salpica o está golpeando a Santos, pero en su campaña también estaba el actual vicepresidente Vargas Lleras y parece que él se estaba lavando las manos con esto o que está pasando un poquito más desapercibido. No sé, es la percepción que tengo. Sí, porque digamos, aquí hay que contar primero que el fiscal general de Colombia es del mismo grupo político del vicepresidente y entonces habrá que ver si hay un doble tratamiento para el presidente, para el expresidente y para el futuro, el que podría perfilarse como el futuro presidente. Si va a haber un doble tratamiento. Pero sí, el señor vicepresidente de la República, que funge como candidato, ¿por qué digo que funge como candidato? Porque él, desde que empezó a inaugurar obras, dedicándose al sector de la infraestructura, él corta cintas, pero no está pendiente de los escándalos. Inaugura obras, pero no responde por los escándalos de corrupción. Eso que usted dice, que por ahora sale indemne, sí, yo creo que es cuestión de minutos. Eduardo Briceño.
Bueno, yo creo que acá hay un tema muy interesante y es entender cómo la corrupción no es el simple soborno de la esquina que uno está acostumbrado, no es este policía que lo para a uno por hacer una infracción y le pide una coima. Acá estamos hablando de una red multinacional de profesionales en ocultar dineros multimillonarios. Y eso es muy grave porque ha llegado a instancias pues, de presidentes, ya lo estamos viendo, de funcionarios de muy alto nivel y está en todo el mundo. Esto no es América Latina. Odebrecht tenía proyectos también en las que eran colonias portuguesas en África. Y entonces estamos viendo cómo está funcionando un sistema muy, muy, muy fino que yo estudié ciencia política, nunca lo había estudiado, la corrupción no se entiende. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos. Ya decía Lucía que la prensa tiene el gran reto de entender esto como un sistema corrupto profesional y yo creo que eso no lo estamos logrando todos. Esto sale de un escándalo que lo saca el FBI con una capacidad investigativa gigantesca y porque empiezan a cantar, ¿no? No por la capacidad investigativa de las respectivas sistemas judiciales. Claro, pero ahí la prensa no lo está haciendo. Yo no he visto el primer medio que haya logrado decir, sí, mira, acá está la plata, que se esté rastreando, y eso muestra también cómo la prensa está jugando un rol de contar una noticia muy descriptiva. Pero fue que nos acostumbramos a que la prensa tiene que ir un paso adelante de la justicia y que la justicia no puede hacer pero sus sí propias puede investigaciones. pasar cuando la justicia está metida dentro de un sistema corrupto tan fino como esto. Yo veo las cosas desde dos puntos. El primer punto más importante es que el efecto dominó que va a generar esto no necesariamente es qué va a pasar con el caso Odebrecht. La pregunta es ¿cuántos otros Odebrecht Eso le hay? iba a preguntar. ¿Hay más Y, empresas digamos, como hay más Odebrecht? empresas, es un modus operandi del sector de la construcción, ese es el primero. ¿Dónde van a venir? Acordémonos que la multinacional alemana Siemens en la década de los 80 estuvo inmersa en una cantidad de escándalos. Incluso en el metro de Medellín. Entonces hay demasiados problemas asociados a grandes multinacionales. Primer punto. Entonces hay que preguntar cuáles son esas otras empresas. La empresa española SACIR, que está metida en el canal de Panamá, unos sobrecostos. Una obra que estaba estipulada en 5.000 millones y que va a terminar valiendo 8.000 millones de dólares y que ahí va a haber el gobierno panameño y la empresa SACIR de España están metidas ya en tribunales de arbitramiento. El otro punto es seguir el dinero. No estamos en un tema de un tirano y unas masacres, un tema con rostro humano. Estamos en un problema de plata y cuando el problema es de dinero, Estados Unidos sabe cómo seguir el dinero. Pero la pregunta es ¿por qué no funcionan las justicias de los otros países al destapar estas cosas? Es verdad que la del Brasil ha funcionado, pero ¿por qué tiene que ser Estados Unidos el que destapa una cantidad de cosas como hizo con el escándalo de la FIFA? Algún periodista en Washington con muy buen sentido del humor decía que había hecho más por el fútbol Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, que Lionel Messi, el jugador del Barça. Aquí hay una cosa, y quisiera ser breve con el comentario, y es cuando hay ese mandato, ese imperativo de la justicia que dice, seguid el dinero, y se encontrarán mil cosas. A mí me parece que Odebrecht era una empresa que listaba en la bolsa de Sao Paulo, la deslistaron por todos estos problemas, pero tenía unos gobiernos corporativos. Tenía, digamos, una vigilancia de las superintendencias. Entonces uno dice, ¿por qué estamos siendo insuficientes o débiles en las instituciones de control y vigilancia de nuestros países? Por una razón muy simple, yo me aventuro a responderle a algo de esa pregunta que tendrá que ver seguro con lo que hablaremos más adelante de Trump, por la pérdida de fronteras entre lo corporativo y lo oficial, y lo público. Sí. ¿A qué me refiero? Que yo recuerdo cuando estuvo aquí Lula da Silva en Bogotá, Colombia, era el señor presidente de Brasil fungiendo casi como relacionista público de Odebrecht. Es decir, mire, señor presidente Uribe, la tremenda infraestructura que hemos creado gracias a empresas como Odebrecht. Es decir, un presidente abriéndole las puertas. Pero los reyes de España lo hacen con las empresas españolas. A una corporación. Entonces, una debilidad institucional que se explica fundamentalmente en que estas empresas financian a los gobiernos y esos gobiernos tienen cooptada la justicia, que es la que debería investigar a los que financian las campañas. Hay otra cosa que yo veo y es que el costo de ser corrupto es muy bajo, ¿no? Y es el costo no solamente en términos de plata, sino el costo social. Vemos que todas estas personas han estado en escándalos muy fuertes y perfectamente pueden salir en la otra campaña. Digamos, yo dudo mucho, por ejemplo, que Oscar Iván Zuluaga, si se lo logra comprobar. ¿Usted duda? No, sí, yo creo que sí, porque no hay un castigo muy fuerte. Esa es la palabra clave hoy en día. Duda Mendoza. No, y dudo porque además ya nos hemos dado cuenta, el expresidente Samper, por ejemplo, que estuvo en un escándalo, digamos, nunca se le logró comprobar nada, estaba en la firma de la paz en primera fila. Y vemos que esos procesos como sociales... secretario de UNASUR. Y secretario de UNASUR.
Sur diciendo que el presidente de Venezuela era un muy buen amigo de él, que también seguramente ya veremos que se logra comprobar. Sí. No hay un castigo social grande, la ciudadanía no está logrando castigar esto y eso es lo más grave de todo, que aceptamos, ya lo decía Yamit, que todos roban, pero entonces que robe, pero el que robe menos y el que haga más. Y eso es muy dañino porque la democracia se ha afectada por una práctica común que es la corrupción y se ve como y también entiendo que falta una sanción no solamente social, sino legal, porque la gente parece que pagando un billete X sale impune y eso es borrón y cuenta nueva. Claro. Le llamaba mucho la atención, y con eso termino, el que esta mañana la gente estaba alarmada de que en Estados Unidos iban a retirar la visa a aquellos colombianos que presentaran evasión de impuestos en Colombia. Digo, es que me parece lo más normal del mundo. Si uno está incumpliendo con la ley, ¿quién va a querer a una persona que roba en su propio país? Eso tiene todo el sentido y la gente le llama la atención. Entonces creo que hay que ser un poquito más punitivos con ese tipo de y ahora actitudes. en Colombia, por ejemplo, brevemente un poco de bibliografía al tema. Hay un economista colombiano que está radicado en Madrid que se llama Luis Jorge Garay. Claro. Un personaje, digamos, un poco cepalino, pero que puso una tesis económica que es el Estado capturado, que todo el mundo Por habla las del Estado corporaciones. capturado, pero es decir, hay una permisividad sobre... Hay miles de Odebrecht pequeñitos en todos los municipios de todos los países en América Latina. Hay un alcalde que lo paga un ingeniero para que le entregue el acueducto, para que le entregue las obras de alcantarillado. Es decir, ¿hasta qué punto América Latina, al ser unos países subdesarrollados, y obviamente entre menos de estos problemas se presenten es porque presentan ser más desarrollados? El caso de Carlos, Chile. Usted mencionaba que por qué estas instituciones se quedan cortas. Porque es que esa corrupción no es nacional. Si es una globalización de la corrupción, que es lo que es el ejemplo de Brecht, entonces ¿dónde está la globalización de la justicia? Para que coopere oportunamente para la detección de esas faltas de corrupción. Si los flujos de dinero de la corrupción son globales, esos dineros estaban en China, en Macao, en Hong Kong. Si los pagos se hacen en cualquier parte del mundo y si es una multinacional de la corrupción, la justicia debería funcionar como una justicia global. articulada. Exactamente. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde nuestros estudios centrales en Bogotá. Hay noticias, Yamit Palacios, sobre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que produce informaciones y titulares prácticamente cada vez que se sienta en su cuenta de Twitter. Pero en esta ocasión se refiere la información, se refiere a la noticia, a una orden ejecutiva que él dictó a los pocos días de posesionarse. Él tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero, en donde dijo que había que prohibirles la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países, en su mayoría con población musulmana: Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen. Esa prohibición se extendía por 120 días porque, según el señor Trump, estos ciudadanos constituyen un peligro para la seguridad nacional estadounidense. Lo que ocurrió con posterioridad es que un juez de Seattle, en el estado de Washington, en la costa oeste, bloqueó esta orden ejecutiva del señor Trump. Dijo que realmente no tenía motivos para haberla dictado porque no había un peligro inminente. El gobierno del señor Trump impugnó la orden y en las últimas horas una corte de apelaciones del 9º distrito en Los Ángeles le dio la razón al juez, es decir, rechazó el recurso presentado por el gobierno de Trump. Ahora, aparentemente, en pocas horas puede el señor Trump ir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que tiene funciones de Tribunal Constitucional, a presentar un nuevo recurso a ver si logra restablecer la orden ejecutiva. La pregunta que se hace mucha gente, y lo hace incluso una editorial del diario The New York Times, es si serán las Cortes las que le van a poner finalmente freno al señor Trump, y también se pregunta el Times si el señor Trump les va a hacer caso a las Cortes o en un momento dado dirá que no les va a prestar atención. ¿Cuál es la lectura suya de lo que está pasando? La lectura es que, pues primero, falta un paso y es saber si en la Corte, que hoy está empatada porque falta en la Corte Suprema, la llegada en propiedad de uno de los magistrados. Hoy hay 4 magistrados a quienes la prensa y los analistas ubican como con tendencia liberal, es decir, que estarían en contra de esa decisión anti-inmigrantes, y 4 que serían de tendencia ideológica conservadora, que estarían tentados quizá a estar a favor de Trump. Si eso queda empatado, dice el sistema judicial norteamericano, eso tendría que aceptarse como última palabra lo que el juez hasta ahora ha dicho, lo que el tribunal anterior ha dicho. Que ha dicho es, esa orden ejecutiva no es válida, es decir, no se puede impedir que ciudadanos de esos países lleguen allá solamente por ser de esos países. Lo que estamos viendo aquí con el señor Trump es fundamentalmente el revés más grande de la historia de los Estados Unidos, que es suponer
que hacer grande a Estados Unidos no es hacerlo grande por la vía de sus industrias culturales, hacerlo grande por la vía de la ciencia y la tecnología, hacerlo grande por el respeto de los derechos, por la influencia política o geopolítica en otras naciones, sino básicamente por el ostracismo, por la endogamia, por el aislamiento, por la xenofobia, por el racismo y, curiosamente, por una cosa que en los países de América Latina se criticaba en los años 80, que era aquello de la sustitución de importaciones. Entonces, cuando lo hacía América Latina estaba mal, que ellos se encerraran en su propia concha y vivir de sus propios aparatos productivos. Pero ahora que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, quiere dejar de comprarle al mundo o comprarle al precio que a ellos les da la gana, entonces ahí sí está bien. Estamos entrando en el peor revés de la historia de los Estados Unidos. Lucía Benavente. Creo, por una parte, que es muy posible que California vaya a cumplir a medio o largo plazo su deseo de desvincularse de Estados Unidos a este paso, además con la cantidad de latinos que hay en ese estado. Hay que esperar a ver qué es lo que decide la justicia finalmente cuando esa Corte Suprema tenga una cabeza pero creo que lo que está haciendo Donald Trump es el deseo que todo el mundo tiene, ¿no? Que cumpla con las promesas electorales, pero en este caso es totalmente contraproducente que lo haga. Así que va a ser el presidente más honesto porque todo lo que dijo en campaña no era populismo, sino que lo está ejecutando y eso es lo más peligroso. Así que por lo pronto a esperar, pero la verdad es que uno cree que Trump no va a tener tanta fuerza como está demostrando que sí tiene. ¿Está de acuerdo con Lucía Benavente, Fernando? Eso si se titulara en cualquier periódico de América Latina, le pondría choque de trenes. Lo que está pasando en Estados Unidos, donde todo el poder jurídico, judicial se enfrenta al ejecutivo, eso nomás pasaba en las repúblicas bananeras. Lo que está viviendo Estados Unidos es un poco... pero ¿de dónde Chiquita Brands? Un propio, ¿No es de allá? Por eso es repúblicas bananeras. Pero es un poco lo que decía Yamil, están comiendo su propio cocinado. Lo que le criticaban, la desinstitucionalización de América Latina, cómo es que está peleando el Ejecutivo con el Poder Judicial, lo están viviendo en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que mirar, hay que dejar pasar. Yo sí creo que fue un gran candidato y un gran presidente porque está diciendo todo lo que dijo en campaña, pero el tiempo nos dará la razón. A mí me parece que hay caso una pelea grave, Juan Carlos. Eduardo Briceño. Yo oía ese discurso cuando él estaba en las escaleras del Capitolio diciendo America First y solamente me daba un pánico gigantesco porque esto no es, como decía Yamil, de enaltecer los valores de la democracia o de pensadores muy grandes o de músicos extraordinarios que tiene Estados Unidos, sino de un odio y de un discurso basado en el odio que es supremamente peligroso. Da lo mismo si en un país pequeño se dice eso, ya estamos acostumbrados acá a tener discursos basados en el odio, pero cuando una persona que representa a la mitad de la población norteamericana de los Estados Unidos, que es una población que además tiene ese centro en su modo de vida de propiedad privada, de un perro y una escopeta, lo caricaturizo, pero es así, pues demuestra que tiene un poder muy grande y creo que somos un poco ingenios, pues digamos, sucede que nos ponemos nerviosos y criticamos, pero cuando uno ve el discurso que la gente adoptó, hay gente que quiere eso, hay gente que en verdad cree que cerrarle las puertas a 7 países es bueno, que hacer un muro es bueno, que America First y el resto nos importa 5, porque era esa la lectura que él estaba dando, es lo mejor que le puede pasar a ese país. Es que a mí me parece que lo más peligroso no es que Trump vaya a tener finalmente la razón y se puedan vetar la entrada a los ciudadanos de esos 7 países, es lo que ya está metiendo en la cabeza de muchos ciudadanos de Estados Unidos y es esa islamofobia. Si yo fuera musulmana y viviera en Estados Unidos, tendría pánico en ese momento de vivir allí. Está funcionando y eso es súper peligroso y es súper Hay un punto de vista que me parece a mí es que, y yo creo que es un mea culpa y más de quienes estamos vinculados a algún tipo de medio de comunicación, y es que somos latinoamericacentristas. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos que Estados Unidos es Los Ángeles, es Miami, Manhattan y un poco Chicago, que no interpretamos lo que quieren esos estados del medio oeste, esa gente que tal vez padeció lo del 11 de septiembre, Wyoming, Ohio, que realmente están diciendo lo que tú dices, es decir, realmente vemos que los intereses, el espíritu americano está siendo atacado por una serie de inmigrantes. Yo creo que tenemos que pulsar mejor qué está pasando verdaderamente en Estados Unidos. Usted se preguntaba, Juan Carlos, si es la Corte la que le va a poner el cascabel al gato. Y la pregunta es, ¿y es que acaso para eso no son las democracias modernas, donde hay una separación de poderes y unas cortes pueden modular el poder hiperpresidencial de un solo individuo? Yo creo que si eso sucede, estará bien. Y lo que espero es que las instituciones que este señor intenta saltarse, pues sean las que, digamos, le pongan el poder
en sus justas proporciones. Justamente la arquitectura institucional de Estados Unidos está basada en lo que llaman en inglés el sistema de checks and balances, que sería de pesos y contrapesos en español, y se trata de eso, de que el Poder Judicial, de que las Cortes puedan morigerar al Poder Ejecutivo, al presidente, en caso de que se necesite. Hay otra cuestión, Lucía Benavente, de Donald Trump. En los últimos días, la tienda por departamentos Nordstrom, muy famosa en Estados Unidos, decidió retirar los productos de Ivanka Trump, una de las hijas de Trump. Ella tiene 35 años y oficia, en cierto modo, como primera dama estadounidense. El señor Trump, en un mensaje en la cuenta de Twitter, criticó a Nordstrom, dijo que les habían portado muy mal, de una forma muy injusta con su hija, y que además eso era terrible. La compañía contestó diciendo que era una decisión normal, que no estaban teniendo buenos negocios con los productos de Ivanka Trump, y además otras empresas están en vías o últimamente han decidido marginar los productos de Ivanka Trump. Ella hay tiendas como Marshalls o como Neiman Marcus o como TJ Maxx, muy conocidas en ese país. Pues resulta ahora que Kellyanne Conway, quien fuera la mano derecha de Trump en la campaña, que es una de sus principales asesoras en la Casa Blanca, en una entrevista en la cadena Fox, temprano en la mañana del lunes, dijo que lo que había que hacer era comprar productos de Ivanka Trump y que ella le recomendaba a la ciudadanía que comprara los productos de la señora Ivanka Trump. La Oficina de Ética del Gobierno en Estados Unidos, que es muy desconocida, recibió inmediatamente una cantidad de quejas porque, según la ley estadounidense, un funcionario público no puede enriquecerse desde el cargo, ni mucho menos hacer recomendaciones de este tipo. El diario The New York Times, y perdón porque lo haya citado hoy tanto, dice que el gobierno de Trump es una caricatura, que Trump ha convertido a la Casa Blanca en una sucursal de la organización Trump, que él además debe mostrar finalmente sus impuestos y vender todos sus negocios, y que esa es la única solución que debería aplicar el señor Trump. ¿Está de acuerdo con el Times? ¿Se ha convertido Trump a la Casa Blanca en una sucursal de la organización Trump? Sí, totalmente. Eso es una prueba de un conflicto de interés que existe entre un funcionario público, que además es la cabeza en Estados Unidos, con la ropa que está vendiendo su hija o la marca que tiene su hija, que puede ser más o menos exitosa. Eso sí que, la verdad, no conozco cuáles son los datos de venta, aunque creo que después de toda esta polémica que lleva durando toda la semana, si yo tuviera productos de Ivanka Trump, posiblemente sí los pondría a la venta, porque con toda la publicidad que se le está haciendo, eso es venta segura. Pero sí me parece que efectivamente Trump está haciendo una sucursal, pero es que no me extraña. Es decir, uno ya sabe que una persona que se ha dedicado toda la vida a manejar dinero, a tener hoteles, a tener grandes industrias, al mundo de la televisión, que además lo sabe manejar muy bien, pues se iba a dedicar a utilizar la Casa Blanca para que siga siendo una forma de él vender sus productos y su propia marca, porque este señor, aunque dure 4 años, después de esos 4 años y sale de la Casa Blanca, todos nos vamos a acordar de él y habrá en este tiempo enriquecido y agrandado todo el imperio económico que tiene, que es de lo que se viene manteniendo desde que es muy pequeño. Eduardo Briceño. Pues sí, no me extraña. Digamos, ya venimos viendo cosas mucho peores y esto es la muestra de una vez más, ya lo hablamos, la corrupción a lo largo del programa, y es utilizar el poder para beneficio propio. Esto es una muestra más de que la corrupción está en todo nivel y nivel cultural. Obviamente no es lo mismo, pero sí demuestra que el poder es una cosa que corrompe muchísimo. Ahora bien, a mí me llamaba mucho la atención ese editorial del New York Times. Yo no sé si la prensa debería dar tantos consejos, ¿no? A mí eso todavía no me convence. Yo creo que ahí hay un dilema también muy grande, y es cómo controlar el poder. Otra de las instituciones que controla el poder, pues justamente es el periodismo. Debería centrarse más, como lo ha hecho el New York Times muy bien, y todo el mundo ha aprendido muchísimo de ellos, es con hechos, con facts, como lo dicen en inglés. A mí eso sí me preocupa. Cuando se genera esta polarización, él ya está encargado de, cada vez que hay una cámara, dice, mírenlos, ahí están los desgraciados que venden publicidad y no dicen la verdad. Eso se ve claro cuando un medio como esto, tan prestigioso, empieza a decir, ya sabe lo que usted tiene que hacer, venda sus empresas. Eso es... Solo un segundo, a esta hora toma posesión Tom Price como secretario de Salud en los Estados Unidos. Verán ustedes las imágenes ahí en pantalla. Fernando Quijano. Una cosa muy importante es que lo normal es que también le hagamos bullying a Trump porque la hija deja de vender sus productos en cualquier tiendas de superficie. Pero no nos podemos olvidar que si alguien engendra, digamos, es representativo del éxito empresarial, del sueño americano realizado al 1000%, es la familia Trump. Entonces yo sí creo que, y además en un país que en su historia de 45 mandatarios ha tenido 5 o 6 mandatarios empresarios.
Entonces, es normal que en una época de marketing y de usos políticos y la opinión pública, pero si ellos son exitosos empresarialmente, hacen hoteles, hacen campos de golf, hacen cualquier cantidad de productos y atacarlo porque su hija vende o otro por hacer publicidad le dice que no venda en sus tiendas, me parece que aquí yo le doy el punto a Trump. Ahora, pasa y en América Latina no estamos muy acostumbrados. De pronto ahora con el caso de Macri en Argentina y el caso de Piñera en Chile, donde los presidentes empresarios tratan de darle una línea de economía de mercado a estos países. Pero ¿cómo desvincularse de sus intereses particulares? Todos han renunciado y han cambiado, pero finalmente a ellos los nombramos porque saben ser exitosos en empresas. Ya me parece. En la primera parte de este programa decía que se están borrando las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo corporativo y lo estatal. Antes las corporaciones querían tener monigotes en el poder que les sirvieran a sus intereses. Hoy las corporaciones ya no ponen a un tercero, ponen a uno de ellos en el poder, o un señor de una corporación decide representar el poder. En cierta ciudad de Colombia, el alcalde es dueño del equipo de fútbol, de la emisora de radio y de la mayor cadena de supermercados. Eso ocurre en una ciudad colombiana. ¿Por qué no puede ocurrir en los Estados Unidos? Se borra la frontera entre lo público y lo privado. En cierto país suramericano, un presidente tenía unos hijos empresarios y emprendedores que reconocían que les quedaba mucho más fácil llegar a una cita de negocios teniendo el apellido de su papá que si fueran como don Pedro de los Palotes, ¿verdad? Ese tema de borrar las fronteras es tremendamente peligroso. Y es más peligroso todavía cuando con el bolsillo de los norteamericanos están pagando el servicio secreto con el cual se cuida a los hijos e hijas de Donald Trump cada vez que van a hacer negocios. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde los estudios centrales en Bogotá. Yamit Palacio, para seguir hablando de Donald Trump, el diario The Washington Post publica un artículo muy interesante titulado Un presidente que rara vez lee. El señor Trump lee muy poco, ve sobre todo mucha televisión. Y se le nota. Y se le nota. Un presidente que rara vez lee ha lanzado un club de libros, ha puesto en marcha un club de libros. Y el artículo, escrito por Carlos Lozada, el editor de libros del Post, dice que desde que Trump se convirtió en candidato y sobre todo cuando ganó las elecciones el pasado 8 de noviembre, se han ido vendiendo una gran cantidad de libros, incluso algunos libros viejos en Estados Unidos. Por ejemplo, se vende muchísimo 1984, la novela de George Orwell, en donde aparece ese gran hermano que está vigilando a toda la sociedad, todo ello por cuenta de las políticas del señor Donald Trump, que es muy, muy vigilante y quiere que el gobierno sea muy vigilante. Por otro lado, hay un libro titulado It Can't Happen Here, es decir, eso no podría ocurrir aquí, una novela de Sinclair Lewis, que fue el primer escritor estadounidense en ganar el premio Nobel, nacido en Minnesota, si mal no estoy, donde habla además de que Estados Unidos está en manos de un fascista. Pues este libro también está siendo muy, muy adquirido, muy comprado en las librerías. Ella, por supuesto, libros de una gran cantidad de autores recientes como Hillbilly Elegy de J.D. Vance, donde explica mucho por qué o trata de explicar por qué un hombre adinerado como Donald Trump representa a las clases medias y las clases medias bajas y las representó en las elecciones. ¿Le llama la atención el fenómeno que un hombre que no lee esté estimulando el libro? No me sorprende por una razón básica, porque la política que se hace hoy en día no está basada necesariamente en los argumentos inteligentes de un candidato, sino en toda la teatralidad que hay alrededor de él. Lo anticipaba Pierre Bourdieu, un gran sociólogo francés. Había otro, que tal vez era Georges Vallandier, que hablaba de eso, de la teatralidad de la política. Súmele a Sartori, la videopolítica. Lo que cuenta no necesariamente es el mensaje ni el argumento, sino todo el aparataje que hay alrededor. Estamos hablando de la política como un reality y de un funcionario que no importa si es capaz de ubicar un país en el mapa, sino que lo importante sea que en ese mapa tenga negocios, así los haya hecho sin escrúpulos y sin respeto por la ley. Lucía Benavente. Yo creo que Donald Trump, si están subiendo la venta de los libros, él como buen empresario va a vender libros. O sea, es la única explicación que le veo y sumado a lo que dice Yamit, de que el tipo, pues si ve que eso va a vender, que eso le va a dar una buena imagen de un tipo culto, de algo que está de moda, pues lo va a hacer simplemente. No creo que tenga mucho más misterio. Lo que pasa que sí es curioso lo contradictorio de un señor que no sé qué tendrá en su mesilla de noche, habrá este círculo de lectores o este club de lectura. En Colombia, para que los televidentes lo recuerden, hemos terminado por extrañar a un presidente de apellido Turbay
que decía que debíamos reducir la corrupción a las justas proporciones, y sobre eso había un chiste, ¿verdad? En Estados Unidos hemos terminado por extrañar a Ronald Reagan, que era un actor de televisión quien resultaba claramente mucho más culto que el actual. Eduardo Briceño. Pues Trump es un fenómeno y así como me da miedo, me fascina entender cómo está siendo tan efectivo. Él entendió la política. Ya más de uno querrá imitarlo y se escribirán ríos de tinta sobre su habilidad. Es que es muy impresionante. Él entendió al electorado estadounidense. Punto. De ahí en adelante lo que se quiera leer y se quiera escribir, habrá mucho, yo creo. Mire, yo soy, digamos, construido profesionalmente con tinta y papel. Yo adoro los libros, me fascinan los libros, me siento relajado en una librería. Y que un personaje tan polémico como el nuevo presidente de Estados Unidos ponga el tema de los libros y un club de lectura, pues veámoslo y veámoslo con ojos no siempre inquisidores, sino qué maravilla que un presidente de Estados Unidos habla de libros. Yo pensé que ese término estaba en desuso. Cambio de tema y nos vamos a Venezuela, y se lo pregunto a Eduardo Briceño en esta ocasión. El Consejo Nacional Electoral en los últimos días ha impuesto una serie de condiciones para que los distintos partidos políticos puedan participar en los comicios a las gobernaciones y en los comicios regionales próximamente. No hay una fecha para esos comicios. Hay que recordar que el famoso referendo revocatorio de Nicolás Maduro finalmente no se celebró por muchísimas razones. La popularidad de Nicolás Maduro, el presidente, está muy baja. Según la empresa Data Analysis, 8 de cada 10 ciudadanos están en desacuerdo con la gestión de Maduro. Dentro de las condiciones que ha puesto el Consejo Nacional Electoral para que los partidos puedan presentarse, está esta, y es recolectar unas firmas equivalentes al 0,5% del padrón electoral en varios estados, y que hagan eso en 2 días. Hay 59 formaciones, 59 grupos políticos pequeños, la mayor parte de los cuales estarían en la oposición, para los cuales cumplir con estas condiciones va a ser muy difícil. Dice Henry Ramos Alupe, el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, que lo que quiere montar Maduro aquí es una elección a la nicaragüense. Conviene recordar también que la Corte Suprema en Nicaragua pues impidió que los partidos de oposición se presentaran a las elecciones, y Daniel Ortega ha sido reelegido. ¿Es así la cosa? Es así. Es una prueba más de que la oposición en Venezuela la tiene muy de para arriba. Esto es una bomba de tiempo. Yo discuto ya no tanto qué más va a hacer, porque todo es posible por hacer. Digamos, no es la primera acción que hace el presidente de Venezuela para poner trabas a la oposición. La pregunta es esto, ¿cómo va a terminar y qué tan sangriento va a ser? De verdad es muy lamentable ver estos escenarios de micrófono, ¿no? Donde la democracia es nula. Yo no sé por qué ya no, al final de ese artículo decía, bueno, esto ya sería hablar de una dictadura. Yo creo que ya hace un buen tiempo se puede hablar de eso. Digamos, me caerán, lo podemos discutir, pero yo creo que ya se puede hablar de eso hace un buen tiempo, y la pregunta es esa, ¿cuándo va a terminar y qué tanta sangre va a correr? Lamentablemente. Lucía Benavente. Creo que falta hace tiempo una intervención un poco más drástica o más fuerte contra Venezuela. La actitud, por ejemplo, que ha tenido Colombia como país vecino en las últimas semanas no ha sido la adecuada. Esa falta de recepción también a los venezolanos que han querido cruzar la frontera y vivir aquí. Me parece que el país, en todas sus medidas políticas, económicas, sociales, vive una crisis que no se sabe hasta qué punto pueden llegar, hasta dónde puede explotar y cómo nos puede perjudicar a todos. Creo que obviamente esto es un control total que están haciendo desde el gobierno de Maduro sobre la oposición. Es algo que no es nuevo, pero cada vez es más fuerte, y yo sí creo que falta intervención internacional. Y a propósito de Venezuela, cambio de tema que tiene que ver con Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y hombre muy fuerte dentro del chavismo, y sigue siendo diputado. Hace algunos días, el vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, quien, como ha mencionado Yamit, va a ser candidato presidencial para las elecciones de 2018. ¿Va a ser o ya es? O ya es, posiblemente ya es. Ya ha usado la vicepresidencia como plataforma para ser candidato. O viene siendo. Vargas Lleras utilizó la palabra venecos para referirse a los venezolanos y para decir que ellos no tendrían acceso a unos programas sociales en Colombia. En Venezuela protestó el presidente Nicolás Maduro, y protestó también, por supuesto, Diosdado Cabello, porque dijo que es una palabra ofensiva. Lo dijo Maduro. Después Diosdado Cabello llamó a Vargas Lleras el hijo del gran puto. Seguramente no se atrevió a decir la grosería completa. Respondió Vargas Lleras diciendo que Cabello es un patán,
Y además ahora Vargas Lleras ha dicho que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, ha tomado partido por Venezuela y no por el señor Vargas Lleras, porque no envió o no había enviado hasta cierto momento una nota de protesta a Venezuela. Al parecer la envió con posterioridad. ¿Aquí quién tiene razón, la canciller o Vargas Lleras? La canciller. Yo siento que la canciller tiene la razón solamente porque ella defiende el camino institucional, que es lo que le toca. Ella no puede ponerse a hacer discursos de candidato, que es lo que hace el señor vicepresidente de Colombia reclamando respeto. Ni más faltaba que lo merece. Pero uno no puede responder al irrespeto del gobierno venezolano, que ha llamado a los ciudadanos de nuestra frontera narcotraficantes, contrabandistas, mafiosos, paramilitares, ¿verdad? No puede responder esa ofensa con otra ofensa. ¿Por qué lo hace? Porque está en campaña. ¿Y por qué desde el otro lado le dicen hijo del gran puto? Pues básicamente porque el otro señor que lo insulta también está en campaña, aspira a ser el heredero del poder en Venezuela. Entonces, aquí ante lo que estamos es ante dos personas que se sienten ungidos por sus respectivos presidentes para ser los sucesores de gobierno, actúan como candidatos y la Cancillería no puede tener más que procedimientos institucionales, notas de protesta frente al gobierno de Venezuela y no caer en la tentación de participar de una confrontación entre candidatos que usan el sentimiento nacionalista como una forma de captar adeptos. Curioso que el programa de Diosdado Cabello se llame Con el mazo dando. Dejo ahí. 30 segundos. En términos de teoría del discurso, hay que analizar cuál es el discurso que está utilizando el vicepresidente de Colombia para lanzarse a la presidencia. El discurso de la corrupción creo que está muy enredado. El discurso de la paz se deterioró y ese tema va andando. Entonces queda un discurso de encontrar a alguien que en el gabinete se le oponga. Y desvincularse de ¿la Santos? canciller o Vargas No, Lleras? yo también estoy con la canciller. 10 segundos, ¿la canciller o Vargas Lleras? Tiene razón. No, yo creo que la canciller y Vargas Lleras no solamente es el discurso, sino que está mostrando claramente cómo se quiere desvincular de Santos y que tiene su propia libertad para hacer lo que quiera. Hay que buscar un argumento. Y Eduardo Briceño, ¿tiene razón María Ángela Holguín, la canciller, o la tiene Germán La Vargas Lleras? diplomacia, por supuesto. Nosotros dependemos de Venezuela en muchas cosas y más ahora con una negociación con el ELN, que es para otro capítulo. Es mejor un buen arreglo, un mal arreglo que un buen pleito. Y entonces, Sí, la diplomacia. eso fue lo que intentó hacer este gobierno. Mal que bien, ahí tiene unas relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo otro es volver a un discurso incendiario que afectaría todo el barrio. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. 20 segundos para que usted cuente lo que contaba cuando estábamos fuera del aire. Usted le mostró una máquina de escribir a su hijo. ¿Y qué pasó? Me preguntó dónde está la impresora. Realmente, y si uno analiza, oiga, la máquina de escribir tenía una impresora incluida. La tenía. Bueno, ¿para quién fue esta semana? ¿Para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Alejandro Toledo, en la introducción del programa, Juan Carlos decía, mire, le van a dictar la circular roja en 190 países para capturarlo. Del gobierno peruano ha ofrecido una recompensa para saber dónde está en París y Alejandro Toledo corre en una carrera veloz a convertirse en el segundo presidente peruano en entrar a la cárcel. Ya hay discusión en Perú en qué cárcel lo van a alojar. Lucía El Benavente, pabellón de Fujimori. Cárcel de expresidentes. Lucía Benavente, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo me quedo con el tenista Denis Shapovalov. Él tiene apenas 17 años y tuvo muy mal perder, a pesar de ser tan jovencito. Supongo que con el tiempo irá aprendiendo a perder, porque cuando estaba compitiendo en la Copa Davis estaba perdiendo contra su contrincante, lanzó la pelota con tan mala suerte que le dio en el ojo al árbitro, entonces lo sancionaron, lo expulsaron del equipo y $7.000 de multa, así que creo que no fue una buena semana para él. $7.000 de multa. Yamil Palacio, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? ¿Para quiénes? Yo diría que para dos personas, dos presidentes del Cono Sur. Para Michelle Bachelet, socialista, porque además de su baja popularidad, ahora la naturaleza le juega malas pasadas. Está teniendo graves problemas para controlar los incendios y ha gastado en ello millones y millones de dólares. Y para Mauricio Macri, su vecino, porque otra vez volvemos a cómo se borran las fronteras entre lo público y lo privado, él condonándole deudas a empresas de su señor padre, con lo cual se convierte en un presidente muy cuestionado. ¿Y usted cree que eso lo afectará muchísimo a Macri en la Argentina si les condona deudas a empresas de su padre? Pues creo que le va a dar combustible a su oposición, que no creo que sea inofensiva.
Eduardo Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que para el fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, que salió de una tarde a dar unas declaraciones y soltó una bomba gigantesca que decía que a la campaña de reelección del presidente colombiano Juan Manuel Santos había entrado una plata de Odebrecht. Y creo que por consecuente a Juan Manuel Santos, que la debió pasar muy mal, aunque yo creo que ya sabía que iban a soltar esa bomba. ¿A usted le parece que conjugó el verbo recular el señor fiscal? Y al otro día, que allá iba, y es cuando creo que reculó, dijo que solamente tenía un testimonio de un político colombiano y que no tenía pruebas documentales que lo sustentaran. Con lo cual... ¿Reculó entonces? Sí. Para quienes en América Latina no saben que ese verbo se usa cotidianamente en Colombia, ese verbo básicamente significa, está aceptado por la Real Academia y supone retroceder. Yo no sé si patraciar está ahí, pero patració. Oiga, Otros dicen chuparse. Arrepentirse es suficiente. Esa pregunta de para quién es una mala semana, y lo iba a decir cuando estaba el tema Venezuela sobre la mesa, los de la oposición en Venezuela, en Caracas, tienen que mirar siempre su actividad política con el precio del petróleo. En la medida que el precio de petróleo gane dólares, el barril del Breno, el WTI, la oposición va a tener menos posibilidades de ganar. Cuanto más dólares le entren a Venezuela, el gobierno tendrá posibilidad de seguir subsidiando esa economía. Gracias, Fernando Quijano, por haber estado en este programa. Gracias, Lucía Benavente, Yamil Palacio y Eduardo Briceño. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.